Ya quiero saludar a Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien nos acompaña hoy en esta tarde para analizar diferentes temas de coyuntura en nuestro país. Uno de ellos, sin duda, es lo que está pasando en el concurso para designar al fiscal general del Estado. Quédate en línea. Empiezan las entrevistas, las noticias. Sí, así tras esta introducción ya saludo a esta hora a Marcelo Espinel. Y él es parte de esta veeduría que avanza en el concurso de designación de fiscal general del Estado. ¿Cómo ven en este punto este proceso que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿La ciudadanía puede confiar? Hola Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Yo creo que hay que analizarlo desde distintas aristas, más allá de la confianza sobre cuál va a ser el resultado del concurso, sino por algo esencial, y es el retraso que existe en el mismo. Recordemos que para el 8 de abril ya el Consejo de Participación Ciudadana tenía que haber tenido designada a quien iba a ser el reemplazo de Diana Salazar, pero han pasado ya, date cuenta, 2 meses y 1 semana desde la salida de Salazar y el concurso ni siquiera avanza. No se ha convocado a la Comisión Ciudadana de Selección, que era el siguiente paso a realizarse, y van alrededor de 2 semanas receptando o discutiendo propuestas de reforma a un reglamento que ya había sido aprobado en septiembre pasado. Entonces yo creo que la primera alerta que debemos poner sobre la mesa es que el concurso podemos decir que está estancado. No vemos una actitud propositiva, una actitud frontal del Consejo de Participación Ciudadana de cara a designar con prontitud y celeridad a quien debe reemplazar en este momento a Wilson Toainga, que está como subrogante en la Fiscalía General. Y ahí también podemos comenzar a ver lo que dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana cuando salió Diana Salazar. Ella presentó su renuncia. Él en varios medios de comunicación, desde la presidencia del CPCCS, él advertía que él se va a designar al reemplazo a finales de este año, a más tardar en el primer trimestre del 2026. Esto no va a ser así por los retrasos que me está comentando. Yo realmente tengo dudas de que se logre, porque mira, si es que se cumple el cronograma, ojo, que está en el reglamento vigente, porque están cambiando en este momento el reglamento. Si es que se llegara a cumplir el reglamento vigente y si es que no se presentara ningún tipo de acción de protección, acción de inconstitucionalidad, el proceso podría durar entre 6 a 9 meses. Es decir que difícilmente llegaríamos a fin de año. Probablemente, si es que esto sucede, sería a finales del primer trimestre del año 2026, pero lo que nos dicen los procesos previos es que siempre se presentan este tipo de acciones jurisdiccionales, acciones de protección que buscan garantizar derechos vulnerados y que pueden retrasar el proceso. Yo veo y a título personal, veo con mucha desconfianza, con muchas dudas, el hecho de que se pueda tener antes de finalizar el año 2025 un reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía General. Y a propósito de esas desconfianzas que se menciona ya a lo largo de todo este proceso para designar al reemplazo de Diana Salazar, también genera preocupación en las personas que buscan postularse. Escuchábamos en días pasados que se mencionaba también al actual ministro de Gobierno, a José de la Gasca, incluso al mismo el constitucionalista José Chalco. Él comentaba que no confía en el proceso para él poder postularse. Esto también haría estos retrasos, haría que los postulantes, la gente proba, no quiera a participar en este concurso. No, yo creo que eso, Denise, depende de varios factores. El primero, el reglamentario. Habrá que determinar cuáles son los requisitos que se establecen para poder postular a ser fiscal. Te pongo un caso. Se habla mucho y en el papel suena bonito de que se prohíba ser postulante a ser fiscal a quienes hayan defendido 36 tipos distintos penales que están vigentes en nuestra norma. Temas referentes a narcotráfico, a terrorismo, al tráfico de sustancias ilícitas, tráfico de combustibles, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en el supuesto de que hay un abogado que por sus características profesionales
es requerido para defender una causa de estas. Te pongo un caso concreto, el caso de Ramiro García. Creo que no podemos poner en tela de duda el conocimiento de Ramiro García Falconi, pero si es que la normativa se mantiene tal y como está o se pretenden aumentar los tipos penales, como se había señalado, probablemente perfiles como el de Ramiro García Falconi no podrían postular. Entonces, el problema en dónde está, no en prohibir qué tipo de causas se han defendido, sino cuáles son los mecanismos que utilizaron los abogados para poder lograr ganar en esas causas, para poder lograr la absolución o no de sus defendidos. Porque puede ser que el día de mañana existe un abogado que defendió un caso muy simple, me voy a inventar, abigeato, que es el robo de ganado, y para poder obtener una sentencia favorable, sobornó a jueces y fiscales. Pero claro, como no es un caso relacionado al narcotráfico, pensamos que él sí puede ser. Entonces veamos cómo la integridad tiene que ser evaluada desde otra perspectiva. Yo sí creo que hay que ponerle muchísimo ojo a este tipo de cosas porque pueden ser un limitante para que abogados que realmente conocen adecuadamente de cómo ejercer el derecho penal, probablemente pues no puedan ser parte de este proceso de selección. Es que también ahí ya caemos en la realidad, en lo que estamos pasando actualmente y en estas mesas interinstitucionales que se habla ahora. Ya no hay confianza en fiscales, ya no hay confianza en los jueces. Los policías están pidiendo que haya mano dura para que no se suelte a los delincuentes un día después de que cometan el delito. Y en eso también tiene que centrarse el concurso de fiscal para dar unos reglamentos claros en donde permita que gente de prueba postule y también que la ciudadanía confíe en el próximo fiscal general del Estado. Yo creo que, a ver, lo que tú dices es válido, Denise, pero también creo que hay que comprender el problema de una manera un poco más amplia. El fiscal general del Estado no designa a los fiscales inferiores. No tiene nada que ver con los fiscales inferiores. Ahí tiene que ver el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura está en deuda con el país hace muchísimos años al respecto de la evaluación de fiscales, la designación de jueces de primer nivel, la designación de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, tener un excelente fiscal general si el resto del sistema que depende del Consejo de la Judicatura está fallando? Si es que el Consejo de la Judicatura no cumple con sus funciones. Y vamos un poco más allá. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de tener la obligación legal, no avanza con la renovación del Consejo de la Judicatura. Entonces, el problema que tiene el país no radica únicamente en tener un buen o un mal fiscal, sino que todas las instituciones cumplan con aquello que la ley les obliga. Y esto es que el Consejo de Participación Ciudadana avance en la designación de fiscal, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, que son procesos que están retrasados y que si tú revisas la convocatoria a cada una de las sesiones del Pleno, que son entre 1 o 2 sesiones a la semana, los temas que se discuten es el cierre de la veeduría del canal de riego en el cantón tal, el cierre de la veeduría del centro recreativo tal. No se está avanzando en los concursos. Aquí también hay un incumplimiento de la norma por parte del presidente de la República, que no ha mandado su terna al Consejo de la Judicatura. Hay un incumplimiento de la norma por parte de la Asamblea Nacional, que con una resolución dio de baja a aquello que ya fue resuelto por la Asamblea pasada. Entonces, Denise, yo creo que hay un problema de incumplimiento general de las normas por parte de todas las entidades del Estado. Y avanzando precisamente en todo el análisis que tú acabas de hacer, también es bastante importante darse cuenta de que los concursos están demorados en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando había la Liga Azul, en cambio, querían acelerarlo y ya vimos el tema de los chats de Augusto Verdugo en donde querían meter mano al proceso, no solo para el tema de fiscal, sino judicatura y tomarse la justicia. En este momento podemos pensar que estos mismos temas que están por detrás estarían frenando el proceso. Yo creo que sí, y aquí no es que la Liga Azul está tratando de frenar el proceso, porque claramente la Liga Azul, entiéndase el correísmo, sabemos que no tenía influencia en ninguna de las instituciones del Estado en la coyuntura actual. Quien sí tiene influencias del gobierno. Entonces, como yo lo había señalado en mis redes personales hace un par de semanas, al parecer, por ejemplo, el presidente de la República y ADN tiene interés de influir en la designación de la judicatura, o quién sabe, que la judicatura no avance para que se mantenga Mario Godoy, que ha terminado de una u otra manera respondiendo a los intereses del gobierno. En este punto también podemos decir que Mario Godoy se está haciendo un lavado de cara en los últimos días, sancionando a jueces,
En esta última semana se han reunido el Pleno del Consejo de la Judicatura para sancionar a diferentes jueces que se han visto implicados en casos de corrupción. Denise, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros hace aproximadamente un mes hicimos público un informe en el cual señalábamos que existían al menos 5 jueces a nivel nacional que eran accionistas, gerentes o representantes legales de estudios jurídicos. Algo que es una prohibición clara establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial y que debería implicar la destitución inmediata de estos jueces. No se ha obtenido respuesta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se quiere únicamente destituir a unos jueces y dejar que sigan en funciones otros? ¿Queremos destituir a aquellos que tal vez pueden generar un impacto mediático, pero no estamos haciendo un proceso de depuración real de la justicia? Yo creo que es importante que las cosas las analicemos siempre con distintos matices. ¿De cara a qué? A que las autoridades, independientemente de a quién los haya designado o a quién respondan, cumplen con sus funciones. Si hablamos son prácticamente medidas parche, porque las sanciones que se han escuchado en los últimos días en contra de los jueces son sanciones de 3 meses sin sueldo. Y si ya ahondamos en los temas, son jueces corruptos que en 3 meses van a volver a ejercer. Probablemente sí, van a volver a ejercer y seguirán manteniendo esas estratagemas de corrupción que terminan afectando al ciudadano común. Yo sí creo que e insisto con esto, qué importante que se generen estas conversaciones, Denise, para que podamos salir de esta caja de resonancia en la que has entrado, en la que nos dicen que todo está bien, o que la responsabilidad solo recae en unos y no en otros. Hay un problema integral que afecta a distintas esferas del Estado y que pone en evidencia que a los ciudadanos nos tienen pues comidos del cuento, como se dice vulgarmente, al respecto de que se están tratando de corregir las cosas. Como esta mesa interinstitucional que se reunió la semana pasada, el día viernes, el ministro del Interior, el presidente de la Judicatura, el fiscal Wilson Toainga, pero no hubo conclusiones para la ciudadanía. Hubo la foto, se reunieron, pero a la final no sabemos hacia dónde caminan. Y en la norma, en distintas leyes existen un montón de mecanismos para luchar contra la corrupción, para generar seguridad, una serie de mesas interinstitucionales, unas que agrupan a instituciones que van más allá del Ejecutivo y el Judicial, sino que también agrupan otras instituciones, pero no hay resultados, no hay una política pública evidente. Te voy a decir algo que me parece hasta jocoso e irónico. En el gobierno pasado, entiendas, en el periodo pasado de Daniel Noboa, al menos teníamos un plan Fénix. Ninguno de nosotros lo llegó a conocer, pero sabíamos que había un plan. Y ahora estamos a 2 meses, bueno, 1 mes desde que se posesionó el gobierno y no sabemos cuál es el plan. Tenemos 1 mes en la Asamblea Nacional en funciones y no sabemos su agenda legislativa. Y lo que hacen es únicamente darnos ciertos mensajes muy etéreos sobre qué es lo que se podría estar haciendo, pero no vemos algo de aquí en el mediano o en el largo plazo que se piensa hacer con los problemas que está atravesando el país. Por ejemplo, hablamos de que no hay un plan desde el gobierno en el ámbito de seguridad, pero haber mandado a la comandancia de Guayaquil, a la comandancia de la policía que funcione desde Guayaquil, ¿no sería ya como un indicio de por dónde van? Pero puede ser un indicio de que están actuando reactivamente a un repunte de las muertes violentas en Guayaquil, en lugar de ver un plan estructurado sobre cómo se piensa enfrentar el problema de la inseguridad. Acuérdate que ya se hizo esto el año pasado al respecto del repunte de violencia que hubo en Manabí y también se hizo el traslado de la comandancia a Manabí. Entonces, y esto en los temas de seguridad se conoce como el efecto globo o efecto cucaracha. ¿A qué me refiero? Tú intervienes en determinado lugar y los delincuentes se mueven para otro. Acuérdate que al inicio de los problemas de inseguridad en el país estaba la situación, el foco estaba en Esmeraldas, bajó a Manabí, se sostuvo en Guayas, pasó al Oro, ahora tú tienes problemas de minería ilegal en la provincia de Francisco de Orellana. Entonces, lo que sucede es que al tú no tener una intervención integral, sucede como un globo, le aplastas de un lugar y se comienza a disipar el aire hacia otro lugar. Y eso es lo que estamos viendo. Lamentablemente, yo creo que dentro de la narrativa gubernamental no encontramos este plan a futuro, un plan a largo plazo, sino únicamente aspectos coyunturales que tratan de imponer una agenda. Pero sí ya hablamos un poco más de que se está avanzando, al menos en este periodo, y hay una buena gestión entre la Asamblea, una buena relación Asamblea-Ejecutivo, que ya nos ha dado varias leyes económicas urgentes aprobadas, que incluso tienen que ver en materia de seguridad. Una que ya se está cocinando igual en la Asamblea Nacional en torno a endurecer las penas contra los menores de edad, endurecer las penas contra los jueces también.
Yo creo que aquí hay dos matices. Hay que identificar que las leyes no tienen un impacto inmediato y que tampoco generan beneficios para toda la población. Ten la seguridad que esas leyes no van a hacer que disminuyan en el corto plazo las más de 1.300 muertes violentas que vienen sucediendo a lo largo de este año y que nos han posicionado como el país más violento de América Latina y nuevamente como el país que nuevamente supera récords históricos en muertes violentas. En la misma línea, estas leyes no van a garantizar en el corto plazo que no tengamos que acudir a un préstamo con los países asiáticos, como ya mencionó el presidente Noboa, porque hay un déficit de al menos 8.000 millones de dólares. Entonces, hay problemas que son estructurales en el país que requieren de política pública, no de ley, que requieren de voluntad política, no de leyes. Porque si fuera por leyes, las más de 13.000 leyes que tenemos vigentes a las fechas en el Estado ecuatoriano deberían haber dado un resultado positivo para que las cosas estén funcionando bien. Y esta ayuda internacional que busca el presidente Daniel Noboa, ya se anuncia una nueva gira, que también en la última se hablaba de temas en materia de seguridad que tampoco se han visto ya en marcha. Esta cooperación que se hablaba con el Reino Unido, con el mismo Israel en su momento, que fue uno de los países que visitó en la gira pasada. Sí, y el problema es que no estamos viendo resultados concretos, entiéndase, desembolso de dinero, convenios de asistencia recíproca, otorgamiento de tecnología, creo que se está buscando ahora con este acercamiento a Italia. Incluso me llama mucho la atención que el gobierno en campaña mencionó de una manera muy insistente que era el aliado de Estados Unidos y dése cuenta que la primera visita oficial a una superpotencia que está haciendo el presidente Noboa no es de Estados Unidos, sino que de China. Entonces, llama mucho la atención también cómo se puede estar manejando la política internacional por parte del gobierno y qué resultados puede tener esto. Porque si fortalecemos los lazos con China, probablemente Estados Unidos ya no sea nuestro primer aliado comercial y volvamos a una dinámica como la que teníamos durante el correísmo. Y esto ya en términos para que la ciudadanía se entienda, también ya nos viene afectando en estos acuerdos comerciales, como tú bien mencionas, porque ahora van a ver que estamos más cercanos a la otra potencia y van a retrasar este encuentro que se venía anunciando ya desde la administración pasada entre Daniel Noboa y Donald Trump. Exactamente, y veamos también que ha tenido una política muy agresiva Donald Trump al respecto de el establecimiento de aranceles a países que no son alineados a la dinámica del nuevo gobierno norteamericano. En este momento está suspendido los aranceles que establecieron al gobierno ecuatoriano. Quién sabe que un acercamiento a China muy profundo pueda hacer que esto se retome. Entonces, yo creo que esto hay que tratarlo con muchas pinzas. Los expertos seguramente pues podrán dar mayores luces al respecto de lo que puede suceder, pero como siempre hemos dicho desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es importante que todos los temas se pongan sobre la mesa y que no se deje el debate público a un lado sobre aquellas cosas que, ojo, podría estar haciendo mal el gobierno, pero también aquellas cosas que podría estar haciendo bien. Si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Eso es algo que siempre se tiene que mencionar, pero que no se deje la criticidad de lado por únicamente sostener un discurso que diga es que somos del nuevo Ecuador y estamos desterrando el pasado cuando realmente hay problemas que no han sido solucionados. Y avanzando en eso también, como mencionas, habla del nuevo Ecuador, pero en la Asamblea Nacional se está cocinando nuevamente el Código de la Democracia, en donde quieren volver a una designación que ya se había enterrado, porque finalmente van a resultar en este punto beneficiados tanto ERC como ADN y vamos a tener una asamblea bipartita. Sí, y lo que se busca también, ojo, es regresar a un método de asignación de escaños que ya se declaró como inconstitucional. Entonces, hay una gran cantidad de afrentas por parte del gobierno de proponer proyectos de ley que desde su origen se duda de su constitucionalidad. Y esto sin duda que puede ser riesgoso para el equilibrio del Estado de Derecho. Porque el día de mañana vamos a tener, como tú dijiste hace un momento, un ejecutivo que tenga una buena relación con el legislativo, pero que está viendo en la Corte Constitucional a un enemigo. Es que eso es estamos ya en esta dinámica, pasa con la ley de solidaridad nacional, que ya tiene una primera demanda en la Corte Constitucional, habrá que ver cómo responde, pero estoy segura que van a venir muchas más adelante. Y esa va a ser la nueva dinámica, ya no va a haber una asamblea que se opone al presidente, pero sí una Corte Constitucional que va a empezar a observar. Yo creo que eso es lo válido. A ver, mira, y eso es algo que lamentablemente durante el correísmo se confundió. La gobernabilidad no tiene que confundirse con la independencia de poderes.
El hecho de que exista gobernabilidad no quiere decir que se tiene que dejar de lado la fiscalización o el control judicial que tiene que hacer la función judicial a las decisiones que pueda tomar el Estado. Y en este control judicial, a pesar de no ser parte de la función judicial, entra la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene la plena facultad de revisar los actos normativos, administrativos que pueden vulnerar no solo la Constitución, sino también los derechos de los ciudadanos. El poner en duda el rol que debe tener la Corte Constitucional dentro del Estado de Derecho, lamentablemente afecta a los estándares democráticos que tienen que existir y sin duda puede afectar a la estabilidad que debe tener el Estado. Y podemos estar empezando a avanzar a lo mismo que se criticaba antes, Denise. Se criticaba antes que el correísmo tenía el control de todas las funciones del Estado y al parecer el novoísmo quiere hacer lo mismo. Entonces no nos incomodaba el hecho de que exista un sistema autoritario, sino lo que nos incomoda es quién es el autoritario. Así es, y con eso, esta conclusión es muy importante, sobre todo lo que está pasando en este punto, que en campaña se hablaba de incluso con nueva constitución, o sea, que hablaba en trabajar en ello, luego como ya tienen mayoría en la Asamblea, están yendo con un poco de medidas parche, pero cuando la Corte Constitucional les empieza a observar, les empieza a cuestionar, ¿crees que van a avanzar también ya esta nueva constituyente? Es preocupante porque date cuenta que lo que determina la Constitución es que no se puede reformar cómo se integra la Corte Constitucional y tampoco se puede reformar específicamente cuáles son las facultades que tiene la Corte Constitucional. Pero hemos visto en más de una ocasión que el gobierno lo que hace es dar interpretaciones cada uno como ellos consideran de qué es lo que determina la Constitución. Y eso puede abrir paso a que exista un irrespeto precisamente al orden constituido, que se dé un proceso de reforma constitucional, como ya lo escuchamos hace un par de semanas, que querían hacerlo con un grupo de notables, cuando realmente eso no permite la Constitución y los distintos dictámenes de la Corte Constitucional. Hay que estar muy atentos porque probablemente la solución puede ser mucho más cara y defectuosa y perjudicial que la enfermedad. Sí, es, y hay que estar atentos no solo a lo que pasa con el tema de la Constitución, sino también a los concursos que están llevándose en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, claves para definir esta justicia podrida que actualmente tenemos en el Ecuador. Así que veremos qué pasa más adelante. Agradecemos a Marcelo Espinel, quien nos acompañó en el noticiero en línea por Radio RCN. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto, Denise. Hasta luego.